Hola, mi nombre es Juan Armando Cepeda y en esta oportunidad me gustaría mostrarles cómo podemos utilizar dos de las soluciones de Google para hacer matrices de riesgos y cómo desarrollar un mapa de calor dinámico para el análisis de riesgo de mi organización. Tanto la hoja electrónica de Google como de Excel contienen la funcionalidad básica que nos permite realizar este tipo de trabajo sin mayores problemas. Y es por esto que en esta oportunidad me permito hacer este ejercicio para que puedan ver que realmente son muy prácticas ambas soluciones. De igual manera, en el caso de Google Data Studio, que es la herramienta de BI de Google, nos permite capturar información de distintas fuentes de datos, combinarlas para después poder generar un modelo analítico que podamos compartir con toda facilidad. En este ejercicio vamos a ver simplemente cómo capturamos información de una hoja electrónica de Google, cómo la procesamos y cómo la convertimos en un dashboard dinámico. En primer lugar, en una hoja en blanco de Google, lo que hice fue colorear algunas columnas con esta opción que me presenta la herramienta y crear un dibujo de un mapa de calor, el cual posteriormente, ya sea por medio de un print screen o con la herramienta de recorte que tenemos en Windows, pues lo copiamos y lo guardamos y creamos una imagen del mapa de calor, que esto ya lo tengo hecho. Posteriormente tengo lo que es mi matriz de riesgo de procesos, donde tengo los procesos, subprocesos y etapas que debo analizar para poder detectar cuáles son los riesgos que tengo que gestionar dentro de mi organización. Sobre esta matriz no me voy a extender mucho porque ya en un video previo expliqué todo lo relacionado con la gestión de riesgos y cómo aplicar el modelo COSO o el ISO 31000 utilizando esta matriz. El aspecto importante que en esta oportunidad quisiera que observaran en esta matriz es las distintas columnas o el por qué tenemos distintas columnas que nos permiten tener una clasificación y una mejor perspectiva de los riesgos que estamos analizando. En este pequeño ejercicio es posible que no lo podamos dimensionar completo, derivado que solo tenemos 8 líneas de riesgos donde estamos analizando, pero ya tenemos unas clasificaciones, como por ejemplo, cuál es la procedencia del riesgo, si es interno o externo, el tipo de riesgo que estamos analizando, si es estratégico, operativo, financiero. Claro que toda esta clasificación nosotros las desarrollamos previamente antes de empezar a hacer las evaluaciones de riesgo y dependerá mucho de mi organización y dependerá qué tan profundo o qué tan extenso deseo hacer mi análisis al momento de empezar a evaluar y ponderar los riesgos en la parte operativa. También, por ejemplo, coloco si este riesgo está relacionado o este proceso que estoy analizando está relacionado con el tema del lavado de dinero. No necesariamente tenemos que ser entes regulados para poder analizar si una actividad o un evento o un riesgo nos puede llegar a afectar y podemos estar involucrados o inmersos en el tema del lavado de dinero. De igual manera, cuando hacemos el análisis por el tema de control interno, también tenemos que considerar la posibilidad de la materialización de un evento de fraude. Y después ya tenemos lo que normalmente conocemos como probabilidad de impacto. Una vez que ya tenemos este primer análisis, tenemos la severidad con base al riesgo, la severidad con base a la etapa y el subproceso y el proceso completo, para poder entender realmente cuál es el nivel de exposición al riesgo que tenemos en este proceso. Como les comentaba, esto no me voy a tener mucho a detallarlo porque sí ya tenemos un video previo y que les agradecería que si quieren profundizar en este tema puedan revisarlo, porque ahí explico con mejor detalle todos estos aspectos. Después tenemos los controles, su descripción del control, su periodicidad, su oportunidad, su nivel de automatización, y eso me va a dar, de acuerdo a esta clasificación, qué tan efectivo es este control. Y esto me va, después de aplicar la efectividad del control, me va a dar por resultado un riesgo
que la mayoría de personas le tienden a llamar riesgo residual. Yo la verdad en esta primera clasificación o esta primera evaluación que estoy haciendo, como la estoy considerando, que la estoy haciendo en forma documental, es decir, es una primera evaluación de riesgo que estoy realizando y la ponderación o el nivel de aseguramiento del control lo estoy tomando con base a la experiencia que tengo o con base a cuestionarios de control que le he remitido a los responsables de las áreas correspondientes y que me han respondido, y con base a eso estoy haciendo una ponderación de la efectividad del control. Lo pongo yo realmente como riesgo control hasta que no realice una auditoría para poder determinar la efectividad de estos controles. Pero por lo menos me da una visión global de cómo los controles me están ayudando a mitigar los riesgos que tengo dentro de mi organización. La meta de esto es que, por ejemplo, dentro del mismo hoja de cálculo de Google, yo podría hacer un mapa de calor. Claro que le puedo poner colores, formas, etcétera, como yo lo necesite, al igual que como lo hicimos en Excel. Pero en esta oportunidad yo lo quiero hacer un poco más dinámico, para lo cual voy a utilizar el Google Data Studio. Que aquí hay unas reglas bastante básicas. La primera que tengo que tener en cuenta es que los nombres de las columnas que voy a ir a traer de mi hoja de cálculo no deben de repetirse. Se dan cuenta que yo tengo proceso 1, porque más adelante cuando hago el análisis de riesgo también tengo la palabra proceso. Y entonces no pueden estar duplicados. Descripción, igual por ejemplo aquí en probabilidad, en probabilidad tengo valor 1 y en impacto le puse valor 2 al nombre de la columna. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo, en el tema de riesgo control, tengo la palabra probabilidad e impacto. Le pude haber puesto probabilidad 1 e impacto 1, etc. La cuestión es que los nombres no se repitan para que no me cause problema a la hora de gestionar o a la hora de realizar mis cuadros. Dicho esto, me voy a Google Data Studio, reviso exactamente dónde empiezan mis datos. Ya sé que empiezan en la línea 3, porque no quiero tomar en cuenta espacios en blanco ni encabezados. Y sé que terminan en la línea 11, pero terminan hasta la columna AC. Esa información más relevante al momento de que entre a Google Data Studio. Voy a crear mi informe. Lo primero que me pide en Google Data Studio, me dice, bueno, ¿cuál es la fuente de datos? Yo aquí ya la selecciono. Si se dan cuenta, realmente es una herramienta muy potente porque me brinda una gran cantidad de drivers o de conectores a distintas fuentes de datos. Pero en este caso no me voy a complicar, voy a empezar a trabajar con una hoja de cálculo de Google. Entonces ya selecciono mi archivo, que en este caso se llama matriz 2, le digo cómo se llama la hoja, que es matriz, le digo que use la primera fila como encabezados, y dice que se incluye las celdas ocultas y filtradas, le digo que sí. Ahora bien, aquí ya me pregunta el rango. Si yo le doy a aceptar, me va a tomar de mi hoja desde la A1 para adelante. Pero como aquí tengo espacios en blanco, tengo encabezados y no quiero que lo tome, entonces le voy a decir que quiero de la A3 a la AC11, que es donde está el final de mis datos. Voy a decir A3 a A11. Y ahí estamos. Ya hecho esto, le digo añadir. Ahora ya cargó la información. Si se dan cuenta, aquí tenemos todas las columnas que tenemos disponibles. Nos hace un primer cuadro, pero este no lo vamos a utilizar. Vamos a quitarlo. Y ahora sí ya puedo empezar a hacer mi primer gráfico. Entonces vengo acá y le digo añadir nuevo gráfico. Google me da distintas opciones de gráficos, realmente bastante útiles. Voy a seleccionar de esta el de burbujas y ya le digo, bueno, necesito para clasificar acá, le voy a decir que voy a utilizar la columna de rango. Le voy a decir que voy a utilizar valor 1, que se recuerdan que en mi matriz era el que había colocado como probabilidad. Voy a seleccionar valor 2, que era también en mi matriz, era el impacto del riesgo inherente.
Y aquí ya me dicen, bueno, mire, así es como están sus riesgos, es como se visualizan. Aquí le voy a decir que es ordenado por rango y le voy a decir que sea que cuente le digo que haga un conteo de cuántos casos hay dentro de cada uno de los rangos. Y ahí estamos. Y listo, ya tenemos nuestro primer gráfico. Y ahora ya solo nos queda comenzarle a dar forma. En primer lugar, yo puedo venir y me voy a la parte de estilo. Aquí ya puedo cambiar el tamaño de las burbujas, un tamaño que se considere más óptimo. Le puedo quitar, por ejemplo, las líneas, por el momento se lo voy a dejarle las líneas, y voy a utilizar, por ejemplo, si quiero que se muestre el título, le voy a decir que no, pues si no se muestra, y le voy a decir que el mínimo es 0, el máximo es 6, para que esté enfocado acá. En esta acá también le pongo el mínimo es 0, el máximo es 6, y ya me lo obtuvo. Aquí le puedo quitar las líneas, por el momento no se las voy a quitar porque me van a servir para poder hacer otra cosa, que en este caso, con la imagen que ya tenía capturada, o que había hecho y que había convertido en imagen, vengo acá, la sobrepongo sobre mi gráfico y ya la comienzo a ampliar. De tal manera que me ayude a que se quede. Entonces ahora lo puedo mandar al fondo y ya puedo ver cómo se visualiza el gráfico. Todo esto me va a ayudar, por ejemplo, puedo ampliar esto un poco más, y ahí lo tengo, y ya tengo la visualización. Entonces la ventaja con el gráfico es que le puedo, en el área de diseño, le voy a quitar esas líneas para que ya no se vean. Y ya tengo mi gráfico. Si se dan cuenta, aquí ya tengo una presentación de mi riesgo inherente. Entonces puedo venir, copiar todo esto, pegarlo, traerlo para abajo y adicional al riesgo inherente puedo graficar. Ahora ya en vez de ser valor 1 le pongo probabilidad, así era como se llamaba la columna, y después de haberle aplicado lo que era el control le pongo la de impacto. En vez de sumar le digo que agarre el valor máximo para que no esté sumando esto, que esos son simplemente referencias de posición. Y aquí ya me dice, se dan cuenta, en una misma página tengo mi riesgo inherente y mi riesgo control. Pero hasta ahí, hasta esta parte, ya podemos decir que es muy parecido a lo que hacemos en Excel. O sea, se parece bastante el resultado. ¿Cuál es el valor agregado que tenemos de hacerlo en una herramienta de Business Analítica o analítica de datos? Que puedo agregarle filtros, como por ejemplo, le voy a agregar un control, le voy a decir que es una lista desplegable, y esa lista desplegable va a ser, entonces yo aquí ya puedo seleccionar cada una de las columnas que yo coloqué dentro de esta clasificación, por ejemplo, fuente del riesgo, para hacer filtros. A ver, de mi análisis de riesgo. Entonces, por ejemplo, voy a visualizar este informe y se dan cuenta que está
tanto el riesgo inherente como el riesgo residual o riesgo control. Y le voy a decir que solo quiero ver el riesgo externo. Entonces aquí ya me hizo un filtro y me dice, mire, así era como se miraba su riesgo inherente. Después de hacer una evaluación de los controles, así es como se mira actualmente. Que si bien este de acá, que tenemos que se mira, que vemos que mejoró en lo que es la probabilidad de ocurrencia, nuestro impacto sigue siendo alto. Entonces tenemos que gestionar este riesgo. Y de igual manera, así como agregamos la fuente del riesgo, como digo, entre más columnas tengamos en nuestra clasificación, entre más tiempo le invirtamos a poder desarrollar una buena matriz de riesgos, como por ejemplo esta que les muestro acá. Que por ejemplo aquí la probabilidad está como en la anterior, probabilidad, la clasificación de la probabilidad, pero el impacto yo lo voy a dividir dependiendo cuál va a ser el impacto por cada uno de estos aspectos cuando se materializa un riesgo, porque un riesgo puede afectar distintos aspectos. Bueno, se materializó, va a afectar la reputación, puede ser que afecte o no el tema legal, puede que afecte o no el tema operativo, puede que tengamos un efecto contagio, lo cual al final me va a dar un resultado que me va a permitir entender cuál es mi impacto real dependiendo de las clasificaciones y los distintos aspectos en donde tenga alguna relevancia este riesgo. En ese sentido, aquí no lo tenemos tan separado, pero sí tenemos otras clasificaciones, como por ejemplo tenemos tipo de riesgo. Vamos acá, hago otra lista desplegable, vengo acá y busco el campo y le digo tipo de riesgo, puedo agregar otra clasificación, le puedo preguntar, busco aquí el campo de lavado de dinero, agrego otra, o sea, lo puedo ir clasificando y filtrando, dependerá todas las columnas o los aspectos que yo quiera evaluar. Por ejemplo aquí, entonces cuando yo visualizo mi mapa de calor, yo puedo en esta parte acá decirle, ok, quiero ver todos aquellos que estén relacionados o que tengan probabilidad de fraude. Entonces puedo determinar cómo este aspecto, el tema de fraude, puede llegar a impactar mis riesgos. Entonces aquí ya veo cómo se van comportando, cómo han mejorado o cómo los controles me ayudan a mitigar el fraude. En el caso de lavado de dinero, por ejemplo, estoy sujeto a lavado de dinero, también puedo decir, bueno, todos aquellos riesgos o procesos que tienen riesgos relacionados con el tema de lavado de dinero, cómo se ve su riesgo inherente y cómo mis controles me ayudan a mitigarlo a un nivel razonable. Entonces todo esto me va ayudando a analizar el comportamiento de mis riesgos, a hacer distintos tipos de análisis y poderlo presentar y que se tomen las medidas estratégicas correspondientes. Incluso pues yo puedo tener aquí un listado de los fraudes, puedo crear más hojas dentro de este informe para poder crear distintas clasificaciones o distintas evaluaciones dentro de mi modelo. Y la principal ventaja también de este tipo de herramientas que son web es que yo puedo compartir esta hoja con otros usuarios a través de un correo, a través de la dirección del usuario, a través de un link. Entonces puedo compartir esta información de una manera más dinámica, igual la hoja de Excel. Por ejemplo, la hoja Excel, perdón, la hoja electrónica que tengo acá, la puedo también compartir, ¿sí? Ahorita está solo para mí, pero si yo la doy compartir, pues ya me permite mi matriz de riesgo compartirla con los usuarios que yo considere. Incluso puedo crear distintas versiones de la matriz y distintas versiones del informe y ya solo transferir o compartir aquella información con las áreas que considere que son relevantes. Entonces, que esa es la parte realmente importante con este tipo de herramientas. Espero que esta información les sea de utilidad. Quedo a sus órdenes. Que tengan un buen día. Gracias.